puntualidad en una falla técnica que se nos presentó acá y en estos últimos minutos, y luego seguimos aquí compartiendo también con los amados que han venido a hacer la presencialidad con nosotros en esta hora de la mañana. Bueno, entonces tú puedes volver a enviar ahí, por favor, el link. Bueno, y decir que hubo una falla técnica. Entonces, continuamos ahí en ese punto, por favor, para cerrar aquí con esta parte. Entonces nos tiene que ir quedando claro, ¿verdad? Entonces, hay una asignación que Dios nos entregó a través del Hijo Eterno y en la misma eternidad para que nosotros cumplamos con esta asignación. Y ya hemos dicho entonces también que esa asignación tiene que ver con cualidades y defectos que ustedes y yo tenemos. Tiene que ver con capacidades, tiene que ver con talentos, tiene que ver con dones que Dios ha entregado a nuestra vida también, tiene que ver con desarrollo que nosotros vamos teniendo a través del estudio, a través de las experiencias del trabajo, de las experiencias de los negocios, de la experiencia en los emprendimientos que podamos llevar a cabo, a través del relacionamiento que tengamos unos y otros. Bueno, en fin. Entonces, todo eso genera un potencial en la vida de nosotros para que nosotros podamos cumplir una asignación. Y esa asignación la debemos de conocer todos y cada uno de nosotros. Mi esposa sabe cuál es su asignación, yo sé cuál es mi asignación. Y por el hecho que uno ya tiene claro cuál es la asignación, pues uno no vive ni frustrado, uno no vive amargado, uno no vive cabizbajo, como que yo aquí a qué vine, no tengo nada que hacer. Cuando tú tienes claro cuál es tu asignación de parte del Señor, tú te dedicas a ser una persona que cada día pueda realizar esa tarea de manera eficiente, de manera eficaz y de manera efectiva, concentrado, concentrada, no dejándote distraer por otros asuntos. Aquí viene el punto para que vamos buscando la salida de este espacio, de este tiempo de enseñanza. ¿Qué vamos a revisar acá? La parte que nos quedó faltando ahora 8 días, porque estuvimos mirando ahora 8 días, ¿qué es lo que a nosotros nos permite darnos cuenta? ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy? ¿Por qué Dios me designó algo? ¿Por qué Dios pensó en mí? ¿Por qué en su misma sabiduría Dios quiso incluirme en este llamamiento eterno, en este llamamiento celestial? O sea, el por qué lo tiene resuelto el Señor. ¿De acuerdo? El para qué tú y yo lo tenemos que descubrir en la asignación que Dios a nosotros nos ha entregado, nos ha otorgado. Él lo preparó, Él lo dispuso en el Hijo Eterno. Entonces, tú y yo debemos de conocer eso. Aquí viene la inquietud. ¿Y yo cómo puedo conocer eso? Pues obviamente eso tú y yo lo tenemos que conocer en nuestra intimidad con el Señor. Porque veíamos ahora 8 días que muchas veces nosotros emprendemos cosas, sobre todo este servicio ministerial, lo emprendemos, lo iniciamos, lo arrancamos sin pedirle la guianza a Dios, sin pedirle la guianza al Señor, cuando lo correcto es que nosotros tengamos que decirle al Señor: Señor, tengo comunión contigo, mi deleite eres tú. Ahora necesito, por favor, que tú me guíes por todos los años que tú sabes que tengo que existir o que voy a existir en esta tierra. Guíame, Señor, en tu propósito y en tu voluntad. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque encontramos, de acuerdo con una reunión que teníamos con unos amados colegas ministros, después de un evento que se realizó aquí en la ciudad de Pereira, nos fuimos a tomarnos un desayuno, a comernos un desayuno y a platicar, a charlar. Y entonces ellos colocaban sobre la mesa la plática, el diálogo, la charla, lo que es el servicio ministerial al Señor. Y allí, pues nosotros teníamos, como ministros competentes de este pacto eterno, teníamos que dar un poco de luz y aclaración de que en su mayoría la iglesia del Señor está desentendida del diseño
en el cual ella debe de operar, lo desconoce por completo. Entonces encontramos que una serie de asuntos que se manejan en cada uno de estos locales, cada una de estas congregaciones, mal llamadas iglesia, pues son elementos más de distracción antes que de formación, antes que edificación. Son elementos de entretención o entretenimiento, son elementos de distracción. Entonces la gente va buscando un espacio, un lugar donde refugiarse porque se siente agobiado por la situación que hay en el mundo exterior en relación con ese lugar donde ellos van y se encierran y como que se marginan, se aíslan y entonces allí se sienten como que nada malo les va a pasar, lo cual es un engaño también. Igual hemos visto lamentablemente que ha habido situaciones de violencia en esos mismos sitios y ha habido gente que ha salido herida o ha perdido su vida y ellos creen que estar en ese sitio es estar completamente seguros. Ya lo dijimos hace rato, nosotros no estamos en un lugar seguros y protegidos, sino en una esencia espiritual, que es la deidad de Dios. Nosotros estamos bajo su amparo, bajo su abrigo, moramos bajo la sombra, bajo la misma morada del Omnipotente. Estamos guardados en el Hijo por el Padre, lo decíamos hace rato. Entonces, no es un lugar en la tierra, no existe un lugar seguro. Pero Dios sí es nuestra morada segura. Cristo sí es nuestra morada eterna y nuestra morada segura. Entonces, las personas van y se refugian allá, se marginan, se aíslan. Aquí sí me siento bien mientras estoy cantando, mientras estoy abrazado con mis hermanos que quiero tanto, mientras estoy aquí llorando. Yo me siento muy bien. Pero esa no es la realidad de la gente. La realidad es lo que tenemos que vivir afuera, en los sitios de trabajo, en las calles, en los sitios de estudio, en el compartir con la humanidad, con la gente. Entonces necesitamos tener una capacitación de carácter espiritual en la vida de nosotros de la forma en que lo vivió, no solo el apóstol Pablo, sino el Señor Jesús y todos aquellos que nos antecedieron a nosotros y que pudieron cumplir con esa asignación y con esa encomienda que Dios les entregó, sin tener pánico y terror al mundo, a la vida, que es el escenario donde Dios requiere, que Dios preparó para que nosotros tengamos esta expresión y esta actuación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué se requiere? Compartíamos con estos amados y era que les indicábamos a ellos que tristemente la iglesia no está capacitada, no está facultada para cumplir todavía con esta tarea, con esta encomienda, a excepción de la iglesia que Cristo está preparando, de aquella de la cual el Señor dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está capacitando, Él está formando, Él está edificando. Dios mismo, Cristo mismo, está en ese trabajo y está en esa operación de una manera silenciosa. Mientras las comunidades religiosas se reúnen para hacer rimbombancia, para hacer escándalo, para hacer bulla y para encerrarse entre ellos y no tener participación en el ámbito social y en todos los demás estamentos, Dios sí está capacitando de forma silenciosa, en secreto, en el anonimato. A veces nosotros mismos ni nos damos cuenta, porque el Señor lo que hace es que nos da a conocer su palabra, pero esa palabra revoluciona por completo todos nuestros esquemas mentales y cambia nuestra forma de análisis. O sea, la forma de análisis es la capacidad que nosotros tenemos para que podamos entender el porqué de las cosas. Revoluciona todo eso y en un momento determinado, sin uno proponérselo, sino que fluye porque es semilla viva y es semilla vivificante que produce eso mismo, produce de esa esencia de Él, es vida, produce vida en nosotros, que nos lleva a un cambio de pensamiento, es donde tiene que iniciarse esto. No es dígame, deme la fórmula y yo lo hago, no, es nuestro pensamiento el que tiene que ser cambiado para que venga una expresión autónoma y automática del interior de nosotros que a veces nos toma por sorpresa, que uno mismo dice, pero oye, ¿cómo estoy de generoso? ¿Cómo estoy de compasivo? ¿Cómo estoy de paciente? ¿O cómo estoy en la templanza para aquellos que les falta eso, verdad?
que todo es sí, 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 y quedan mal, no cumplen, porque no tienen templanza. Entonces es para aprender a administrar bien el tiempo, administrar los recursos, en fin, les hace falta templanza. Entonces también eso viene, personas muy melosas, pero la riqueza del Señor va siendo una realidad en la vida de una persona de estas, y en un momento cualquiera, cuando le hacen cierta propuesta a lo cual no preguntaban ni para qué era, entonces ya de repente se para firme y dice, no, un momento, no voy a decir que sí, no cuenten conmigo más para eso, no les voy a dar la autorización, en fin, pero venga, si usted ha sido como una madre, pues la madre se fue de aquí, se acabó, ya no soy más como una madre, ya no me enreden, no jueguen conmigo. Y se para en la raya y se pone templado como tiene que ser, porque hay gente que le falta carácter, o sea, hay unos que nos falta paciencia, hay otros que nos falta benevolencia, hay otros que nos falta inteligencia, hay otros que nos falta sabiduría, pero hay otros que nos falta berraquera, templanza, dominio propio, porque a todos cedemos y entonces no podemos pararnos firme frente a una situación. Otros que no tienen la actitud y el carácter para sortear una conversación tensa. ¿Por qué no? Porque o se derriten unos, son muy melositos, muy delicaditos, y otros es que apenas ya se está poniendo la cosa tensa, entonces lo que quieren es una pelea, lo que quieren armar es un zafarrancho. Bueno, usted me va a seguir mirando así, me va a seguir hablando de esa manera, ¿usted qué es lo que me está exigiendo? Entonces, ese conocimiento eterno... No pude volver a entrar. ¿No pudiste volver a entrar? Me lleva al video antiguo, no sé. Pero ahí estamos, amor. Pues sí, pero no sé. Bueno. No problema. Pero ya sé por qué, porque es que tienes que ir a Face, amorcito. Mi amor, me tienes sí. que encontrar en Face. Sí, amor, escribí en la dulce presencia de Dios, pero borré. Porque mira, el link ahí está. me vuelve y me lleva. Ahí está la pastora Janet. Mi Bueno. pastora Janet, entonces si por favor tú puedes publicar este link, que ya lo estamos terminando, ahí en el chat de la dulce presencia de Dios, porfa, ¿sí? O el pastor Chuy Torres también está viendo allí, nuestro amado pastor Chuy. César Celis, un abrazo también para ti, César. Bueno, a todos. César es de la Florida, corregimiento de la Florida. Corregimiento de la Florida. Bueno, un abrazo para César y para toda la población de la Florida. Muy bendecidos. Bueno, entonces estamos aquí en este punto para que lo vamos cerrando, por favor, ¿sí? Entonces, este conocimiento que Dios nos imparte va generando, insisto, una metanoia. Es el término que recibe y que nos da a entender que es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento. Entonces, claro, tú te miras al espejo y tú dices, sí, soy el mismo, pero a causa del mensaje, a causa de la palabra, a causa del conocimiento de Cristo impartido en tu vida y que se va cada día dando a conocer, dando a saber en ese conocimiento del Hijo, a raíz de eso entonces es que tú y yo y todos nosotros vamos teniendo un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Y aunque nos miramos al espejo y sabemos que somos el mismo, tenemos que reconocer que en algunos casos no hemos hecho ningún esfuerzo. Pero mira, estoy siendo más, lo decía ahorita, estoy siendo más de aquello que no era antes y que es fruto del Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Evidentemente que si el conocimiento es de Dios, pues por supuesto, si la semilla es Dios, el fruto que se va a dar es conforme a la esencia y naturaleza de Dios. Entonces, hay actitudes que de Dios tú y yo no conocemos. ¿Y cómo las vamos a conocer? Cuando en nosotros se va manifestando ese fruto glorioso. Y que uno le tiene que decir a la otra persona, oye, pero no te conocía así, no te conocía con esas cualidades, ¿cierto? Entonces, el que en un momento cualquiera se mostraba muy mezquino y a toda parte que llegaba era, entonces que invítenme, ¿qué tienen para que me regalen? Oiga, entonces, vea, no lo boten, yo me lo llevo. Entonces, por el conocimiento de Cristo, del Señor en esa vida, la persona va cambiando esa mentalidad de pedigüeño y se va convirtiendo en un individuo servicial, generoso,
que cuando ya uno se reúne con varios, el primero que va a pagar, a hacer la atención, es él, que no está pidiendo, sino al contrario, está brindando, está colocando en la mesa, está sirviendo a los demás. Entonces, amados, esta situación cómo se va dando, para que vamos buscando el cierre una vez más, y voy a poner la otra porción que no pudimos colocar ahora 8 días. Entonces, en días pasados habíamos visto esta parte en el libro de los Hechos, y lo miramos en el capítulo 22. Ahí lo estuvimos observando, en el capítulo 22 y en el versículo 14. Entonces, lo vamos a revisar nuevamente para que lo empalmemos con el libro de los Hechos también, del capítulo 26, otra porción que vamos a revisar. Y en esta porción que miramos ahora 8 días, lo volvemos a citar en este momento, dice: y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, ahí cerramos ahora 8 días, para que conozcas su voluntad. Entonces, dentro de este llamamiento eterno y esta asignación que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que tiene que darse? Que tú y yo conozcamos su voluntad. No, pastor, primero levantarme, danzar 3 canciones dedicadas al Señor en la música gospel, luego ponerme de rodillas, eso fue lo que a mí me enseñaron, después santiguarme, luego entonces agradecer a Dios, decirle buenos días, Señor. Ay, Dios, eso te lo enseñó el hombre, eso no lo está enseñando el Señor. Aquí está claramente, y te estoy dando la cita en Hechos 22:14, dice, para que ustedes y yo conozcamos su voluntad. Ahora, ¿a quién le dicen esto? Esto se le dicen a un guerrillero, esto se le dicen a un matón, esto se le dicen a un tipo del complot, un tipo conflictivo que era Saulo. Y cómo este mensaje transforma la vida de él. Si transformó la vida de Saulo, que era eso y mucho más, que era un tipo agresor, era un terrorista, era un tipo peligroso, que cuando se encontraba a los del camino, entonces o los mandaba a asesinar, o los mandaba a encarcelar, y aparte de eso, si no los metía a la cárcel, les daba una golpiza impresionante en sumo grado. Salvaje. Entonces, el Señor le está diciendo eso. Esto es increíble. Le dice, te has escogido para que conozcas su voluntad, la voluntad del Señor. Si eso le dice a ese salvaje, a estos salvajes que estamos acá, ¿qué creen ustedes que Dios ha dicho? A estos salvajes que estamos aquí en la presencialidad y en la virtualidad, ¿qué crees tú que nos ha dicho? ¿O qué se creen ustedes? Muy santurrones, que no, salvajes también, salvajes en la carne, en el mal genio, salvajes en la tacañería, salvajes en la irresponsabilidad, salvajes en el maltrato verbal, en lo malo que pensamos, salvajes. Pues también nos dice el Señor eso a nosotros, para que conozcamos su voluntad. ¿A qué nos tenemos que dedicar tú y yo durante este tiempo de existencia que nos queda? Amorcito, mérmame un poquito, que me estoy distrayendo yo mismo. Entonces, ¿a qué nos tenemos que dedicar? Tú me puedes escuchar por acá, amor, te lo aseguro. Entonces, ¿a qué nos tenemos que dedicar? A conocer su voluntad. No, te aseguro que me oyes, amor. Entonces, a conocer su voluntad. No, primero a conocer su voluntad. Luego, a que él viera al justo, ¿cierto? Ver al justo. Conocemos su voluntad, que veamos al justo. ¿Cómo tenemos que ver al justo? Dios mío, en todos los actos de nuestra vida tenemos que ver al Señor procediendo, actuando. O sea, Dios mío, esto no puede ser una cosa que rara vez ocurra. Yo escucho hijos de Dios que todavía me los encuentro y me dicen, ay, pastor, veas que si yo le contara a usted la historia, ¿qué historia, mi hermana? Hace 30 años yo vi al Señor en mi vida, como nunca en la vida.
Bueno, mi hermana, qué chévere, hace 30 años, bueno, y de 30 años para acá, no, pero es que yo lo vi ese día, ¿no lo has vuelto a ver? Amados, esto tenemos que verlo todos los días. Ver al justo. ¿Cuándo lo tenemos que ver? Todos los días, todos los días, todos los días. Te ministró, te proveyó, te exhortó, te consoló, bueno, te guió en una decisión. Todos los días tenemos que verlo, porque estamos vivos todavía, entonces hay chance para verlo a Él. Luego dice, y escuches la voz de su boca. Yo hablo con gente que dice ser creyente en unas organizaciones religiosas también de años, y cuando uno les dice, el Señor me ha guiado en esto, me ha dicho esto, venga pastor, y usted escucha la voz de Dios. Pues sí, Él me guía. Ay pastor, yo llevo tanto tiempo en la congregación y yo... Entonces ahí es donde a mí me toca decir, amados, el modelo que Dios dejó, acuérdense que siempre hago este paralelo, el modelo que Dios dejó no es el cristianismo. El cristianismo propone fórmulas que nunca se van a cumplir porque están distantes del diseño de Dios. Dios, Cristo, vivo, resucitado, glorificado, impartido en nosotros, está vivo, habla y guía nuestra vida. Amén, amén. ¿Por qué puede guiar nuestra vida? Porque por Él existimos, por Él, para Él, en Él, con Él existimos. Existen todas las cosas. Métete ahí tú también, tú eres una cosa si quieres. Eres útil, lo que pasa es que eres una cosa útil si estás guiado en el Señor, pero si no estás guiado en el Señor, eres una cosa estorbosa. Entonces, tú existes como todo lo creado en el Señor para ser útil a Él y en Él. Por Él existimos, para Él existimos, para que seamos guiados en su voluntad, en su propósito eterno, para que seamos guiados. Entonces, escuchemos la voz de su boca. Y luego le dice, porque serás testigo suyo, testigo de Dios, no testigo de Jehová, sino testigo de Dios, a todos los hombres, escuchen esto, de lo que has visto y oído. ¿De lo que qué? De lo que has visto y oído. Ahora, ¿qué era lo que tenía que anunciar entonces el apóstol Pablo? Él tenía que anunciar del conocimiento de la voluntad del Señor, de la realidad de que Él estaría viendo al justo. 10 años antes de que se muriera, viéndolo todos los días. Y por eso le escribe las cartas que escribe. Él habla de eso. Y luego, de por qué está escuchando la voz de Dios. Cuando tú lees las cartas que le escribe, uno lo que discierne es que él está escribiendo lo que está oyendo de otro. Porque igual eso corresponde a lo que el Señor le dijo a Pedro. Cuando eras niño, vivías como te daba la gana. Hacías lo que te daba la gana cuando eras niño. Mas cuando seas viejo, maduro, anciano, otro te ceñirá, hablarás aún lo que no quieres e irás donde no quieres. Y aquí encontramos al apóstol Pablo escribiendo cosas que él no quería, porque él era discípulo de Gamaliel antes. Y una vez que el Señor se le hace presente allí, él tiene que hablar lo que corresponde a la voluntad del Señor, lo que tiene que ver con aquellos instantes donde él pudo ver al justo y lo que tenía que escuchar de la voz de su boca. Entonces uno lee y uno dice, wow, esta inspiración no es humana, lo que escribió aquí el apóstol Pablo, y máxime con ese historial delictivo que él tenía, eso no lo escribió él de su propia inspiración, a él se lo dictaron, a él lo incitaron, lo provocaron, lo inspiraron para que escribiera estas gloriosas cartas que él escribió. Entonces, mi cierre en este punto, les decía, está en
Hechos 26, vamos allá otro poquito porque hay más. En Hechos 26, sí, amorcito. Es que se nos fue el internet, amorcito. Y en Hechos 26 dice, por favor. Hechos 26, 16 dice, pero levántate, ponte sobre tus pies. ¿Estamos en el 26? Sí, así es, pastor. ¿26? 26, 16. Muy bien. Hechos. Entonces, pero levántate, ya lo habíamos explicado en relación con otra parte donde dice levántate, y ese levántate tiene que ver luego de lo que tú vas a escuchar. Corre, mi hijo, corre, mi hijito, corre, maestro, levántate, es eso. O sea, esto que vamos a escuchar cuando el Señor se lo ministra a Pablo, no era para que Pablo se quedara impávido, luego diciendo en la historia de su vida, ay sí, Dios habla, sí, verdad, a mí Dios me dijo hace tanto tiempo tal cosa. A mí me parece tan insensato eso cuando alguien me lo dice así. Ah, bueno, ¿te dijo eso? Sí. ¿Y tú qué hiciste? No, yo sé que él me lo dijo, yo no volví a escuchar nada. Oye, ¿y tú no hiciste nada? Pues no, pero sí, yo recuerdo, sí, Dios, es verdad, Dios habla. O sea, esa persona no volvió a escuchar nada porque no obedeció. Entonces, anuló la capacidad de él mismo de poder discernir semejante riqueza. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, ay, sí, a mí el Señor me dijo un día, pastor, que me acercara a usted y que trabajara en equipo con usted. ¿Verdad? ¿Cuándo te dijo eso? Hace como 10 años atrás. ¡Wow! ¿Y todavía estás vivo? Oye, te felicito, Dios mío. Qué gracia y qué misericordia tan grande la de Dios. En la ley tú no estarías vivo si dijeras una cosa de esas. Pero la ley fue quitada. Está la gracia. Y hay gente que abusa de la gracia de Dios. Porque son hasta necios y le dicen a uno eso. ¡Ay, Dios me dijo que le hiciera llegar una ofrenda! ¿Sí? ¿Cuándo? No, hace como 3 años. ¿Y qué? ¿Qué hiciste tú? Me la gasté. Dios mío. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Ay, sí, Dios me dijo que me uniera a la congregación que ustedes ministran. Oh, ¿cuándo? No, hace como medio año. ¿Y no has hecho nada? Pues no, estoy ahí lidiando. Lidiando se va a quedar. Entonces, levántate es eso. Acciona en lo que a continuación viene. Ponte pilas. A millón hay que hacer eso. Entonces dice, levántate, ponte sobre tus pies. Confirma esto que estoy diciendo. Acción, acción, acción en lo que Dios dice. Es una necedad que uno escuche la voz de Dios y no haga conforme Dios ha dicho. Es lo más necio que puede haber. Entonces Él dice acá, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Con quién está hablando Saulo en ese instante? Con Dios mismo, con el resucitado está hablando, con el glorificado está hablando, con el descendido, Dios mismo. Y le dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, ojo, de las cosas que has visto. Son 2 tiempos, de las cosas que has visto. ¿De qué tenía que escribir Pablo para la iglesia del Señor? De las cosas que él había visto. Ahí ustedes pueden decir conmigo, por favor, ese es su pasado presente. Sí, es un pasado presente. ¿Cuándo escuchaste eso, Pablo? Antier. ¿Cuándo escuchaste eso, Pablo? Hace 3 segundos lo escuché. Claro, pero viene lo otro. Y luego dice, de las cosas que has visto, concentrados por favor, y de aquellas en que me apareceré a ti. Y aquellas en que me apareceré a ti. ¿De cuáles cosas tenía que escribir luego él? De cosas en las que a futuro Dios le estaría mostrando. Por eso Pablo en un momento cualquiera escribe un asunto en una primera carta, pero en la otra carta escribe el complemento. En una carta él manda a que le den una paliza a un hombre que está en un acto carnal, pero en la siguiente carta él dice, por favor búsquenlo, abrácenlo,
ténganlo entre ustedes, para que no sea grande su pesar, el sufrimiento, el padecimiento. Antes vemos un hombre que pareciera que no tuviera misericordia, pero luego vemos un hombre con una alta benevolencia. Porque después, ¿qué pasó? Lo tuvo que volver a ver al Señor. Cuando habló de esa situación radical, no lo había visto. Cuando habló de esa situación benevolente, es porque acababa de aparecérsele y en eso él tenía que comportarse. Porque Dios le había exhortado con toda seguridad. Entonces, por eso dice que en las cosas en las cuales el Señor se le apareció, para ponerlo por ministro y testigo de las cosas que él había visto, pasado, presente, y de aquellas en las que me apareceré a ti. Es un presente futuro. Además, tengo que aclarar que el tiempo no se desliga. Ustedes y yo somos los que metemos pasado, presente, futuro. Eso no se desliga, es una sola línea interminable, infinita. Después hablamos de eso. Entonces, ahí vamos culminando. Y luego dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Le hace toda la encomienda de una asignación que Dios había entregado al apóstol Pablo. Bueno, amados, esto tiene que ver con ustedes y conmigo. Aquí no hay que buscarle más patas al gato. ¿Cuántas patas tiene un gato? Tiene 4, no tienes que buscarle 5. Entonces, acción ¿en qué? En lo que Dios se nos aparece. A ti se te ha aparecido, a mí se me ha aparecido. La prueba de ello es que estoy aquí y esto lo hago hasta morir. Esto no puedo dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque Él se me apareció hace 35 años atrás. Y desde que se me apareció y me dijo, esto debes de hacer, no he parado de hacerlo. Y antes que terminar de hacerlo, prefiero morir. Por eso estoy listo para morir. Porque lo que me da el motor de vida para hacer esta tarea es esta asignación que Dios me entregó, es ser parte del propósito de Dios. Entonces, aquí ya termino. Entonces, amados, ¿de qué hablaba entonces el apóstol Pablo y nos ha dejado en sus escritos? ¿Y de qué tenemos que hablar ustedes y yo? Del conocimiento de la voluntad del Señor, de ver al justo todos los días de nuestra vida, de escuchar la voz de su boca, de hablar de aquellas cosas en las cuales Él se nos ha aparecido, en las cuales nosotros le hemos visto y en las cuales nosotros le veremos a Él. Por eso decimos, hay cosas que no tocamos. ¿Por qué? Relacionadas con el Señor. Primero porque, por Dios bendito, ¿quién puede conocer al Señor y estar vivo en esta tierra? Eso es imposible. Un solo individuo, ni todo el cuerpo que conforma el cuerpo de Cristo puede conocer a plenitud al Señor. No es posible. Él es Dios. Nosotros no. Entonces, nosotros vamos hablando de lo que difícilmente, o sea, nosotros nos quedamos sin palabras. Pablo decía, con palabras inefables, porque uno se queda corto. Hay cosas que uno no puede explicar. Entonces uno utiliza elementos naturales como para tratar de darle a entender a la gente de qué habla eso. Entonces, amados, Dios está vivo, nos está hablando, se nos aparece. De hecho está en nuestro corazón, pero también nosotros lo podemos contemplar de diversas maneras, porque no podemos estandarizar a Dios. Él solo habla cuando uno está dormido. Alguien me decía, ¿a usted le hablan sueños? No, pastor, a mí sí me hablan sueños. Magnífico. No, a mí no me hablan sueños. ¿Por qué razón? Porque son distintas formas en las que Dios se puede expresar y no podemos estandarizar. Entonces yo no puedo decir, entonces si la gente no lo conoce como yo lo conozco, entonces no lo está conociendo. Es falso, es mentira. Dios se nos va mostrando y revelando en la forma en que Él sabe que nosotros tenemos la capacidad de poder entender esto. Y de hecho, Él nos tiene que ayudar para que le podamos entender el sonido de su voz. Dejamos hasta acá. Quedan ustedes bendecidos en Cristo, guardados en el Señor, y cada día el Señor
guiándoles en su propósito eterno. Nos vemos con el favor de Dios este próximo miércoles de esta semana, 7:30 de la noche. Los que puedan estar en la presencialidad, magnífico, y los que no, pues estamos en la virtualidad. Un abrazo fraternal para todos. Y el domingo continuamos también en la enseñanza, y Jamie estará con las damas el viernes en las horas de la noche, 7:30 en la noche. Y bueno, y así sucesivamente. Cali nos espera para el 12 de julio hacer el preuniversitario. Chaito, bendecidos.